está a punto de arrancar acá la charla de datos que se llama Es una nube, no hay duda, que parece que es un tema de Box Day. Ahora Diego nos va a explicar, yo lo escuché ayer porque no lo conocía. Diego nos va a contar cómo esto se vincula con los datos, con la información, con por qué visualizar toda la complejidad que nos rodea, porque es importante. Esto es dentro del marco de Contar con Datos 2023, que es la edición del concurso de visualización de información que organiza la Dirección de Articulación y Contenidos Audiovisuales junto con el Data Science Lab de San Andrés, de la Universidad de San Andrés. Así que, además de pasar la tarde de hoy en este festival, todos y todas pueden participar de este concurso, pueden mandar una visualización. El año pasado fue un éxito, recibimos un montón de presentaciones muy interesantes, pero este año queremos inspirar de alguna manera a que los participantes se animen también a una cuota un poco más jugada, más artística, porque sabemos el poder que tiene el arte para comunicar información compleja. Así que este festival es un poco para eso, para generar inspiración, para que todos los participantes se animen a quizás jugárselo un poquito más. El año pasado estuvo buenísimo, pero todavía como que a los que venimos de las ciencias exactas y más como que nos cuesta, ¿no? Como que salir de ese lugar a veces un poco rígido, y sabemos que cuando la ciencia se combina con el arte es muy, muy, muy poderoso lo que puede pasar. Así que, bueno, lo voy a presentar a Diego Golombek, que claramente no necesita presentación. Además, muchos de ustedes vinieron porque Diego compartió el evento. Diego es biólogo, es un gran comunicador de ciencia, trabaja en cronobiología, pero hace 1000 cosas más que, si me pongo a enumerarlas, no nos quedamos acá charlando de la vida de Diego. Ha inspirado a muchas personas a estudiar ciencia, pero también a dedicarse a contagiar la ciencia. Así que estamos muy contentos de que Diego esté acá. Y también estamos con Walter Sosa Escudero, que es doctor en economía, también tiene un montón de premios, también le interesa mucho la comunicación de la ciencia, tiene unos libros que están muy buenos, sobre todo el de Big Data, que me encanta. Así que Walter también nos va a dar una charla y después vamos a charlar un poco con ustedes y un poco entre ustedes, supongo. ¿Está muy bien? Bueno, le paso el micrófono a Diego. Diego, gracias. Gracias, Euge. Dicen que es una canción de Box Day. Esto me pasa por trabajar con jóvenes. Se dan cuenta de qué vergüenza. Muchas gracias por invitar, y la verdad está buenísima esta convocatoria de Contar con Datos. Y como decía Euge, es una de las raras oportunidades de juntar artes y ciencias. Aprovecho entonces para empezar con un chivo que tiene mucho que ver con artes y ciencias. Ayer se estrenó acá al lado, en el Centro Cultural de la Ciencia, una obra de teatro que se llama La desobediencia de Marte. Está buenísima realmente, y habla un poco del encuentro entre Tycho Brahe y Johannes Kepler, dos astrónomos, y después no les spoileo más. Pero la presentó, entre otros, estaba el ministro Daniel Filmus, y dijo algo que yo no lo había pensado. Uno de los encuentros entre arte y ciencia es también el lenguaje que usamos, ¿no? Y decía, ¿cómo se llama un experimento cuando haces un experimento en el laboratorio? Se llama ensayo. ¿Y cómo se llama lo que han hecho estos actores hasta llegar al estreno? Ensayo. Así que tenemos muchas cosas en común, pero a veces no nos damos cuenta. Y hay algunas metáforas de esto de tener cosas en común que son muy marcadas. Hay un disco de Gilberto Gil. Gilberto Gil, sí, ¿no? Sí. Bueno, mira, Gilberto Gil, gran cantante y cantautor, bueno, ex ministro de Cultura de Brasil, ¿no? Hay un disco que se llama Quanta nada menos, Quanta por física cuántica. Y hay una canción en ese disco que dice, en un momento de la canción, el arte es hermano de la ciencia, ambos hijos de un dios fugaz. Y está bueno pensarlo así, ¿no? Esto de el arte como hermano de la ciencia. Y tienen mucho en común. La obsesión por interpretar el mundo, por conocer el mundo, cierta obsesión por el perfeccionismo. Si uno ve cómo se llega a un paper, se llega después de un montón de ejemplos fallidos. Cómo se llega a una obra de arte, pues un montón de ejemplos fallidos. Si uno ve los manuscritos de Borges, por ejemplo, que es una interesante tarea de visualización de datos artísticos, son una tachadura sobre otra, sobre otra, sobre otra. Es un evento artístico en sí, el manuscrito. Lo mismo que una libreta de datos de un laboratorio, que uno va corrigiendo y moviéndose. Y dentro de esto, lo pusimos ahí con Walter, esta metáfora de comenzar esta charla. Walter es mucho más experto que yo en el tema, yo no lo soy, uso obviamente, trabajo con gente que maneja mucho mejor la visualización de datos, pero usar esta metáfora de es una nube, no hay duda, ¿sí? ¿Alguien recuerda cómo es esa letra de la canción? Eugenio, ¿sí? Pero ¿cómo es la letra de la canción?
efectivamente empieza diciendo, es una nube, no hay duda, y después empieza a describirla, ¿no? Empieza a decir, tiene forma de nube, tiene color de nube, se mueve como una nube, debe ser una nube, ¿sí? Y esa metáfora me parece bastante interesante porque a veces nosotros estamos tan convencidos de que tenemos nubes para mostrar en el laboratorio, pero del otro lado se entiende cualquier verdura, ¿sí? Queremos mostrar algo, pero es obvio, se mueve como una nube, tiene forma de nube, tiene color de nube. Es una nube y lo mostramos al mundo, y el mundo pueden ser nuestros colegas científicos o puede ser un mundo más de la población general, y entienden cualquier otra cosa, no una nube. Y a veces en esa confusión es donde tenemos que aprender a movernos. Por ejemplo, en las nubes se pueden ver cosas, ¿la vas a pasar vos? ¿O lo que la pasé yo? Cosas como esta, ¿sí? Sí, es una nube, pero tiene forma de otra cosa, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo vos organices tus datos, organices lo que quieras mostrar, vas a contar una historia o contar otra. Acá estoy contando una historia de un oso, más que una historia de una nube. No es lo que uno entendería por esto. Y así uno podría divertirse, métanse en YouTube y pongan forma de nube, que van a pasar bomba durante un par de horas, como me pasó a mí cuando preparaba esto, ¿sí? Entonces, esto, ¿sí? A veces las nubes tienen forma de distintas cosas. Depende de cómo las muestres, vas a mostrar una historia u otra completamente diferente. Por ejemplo, esta historia de osos. La siguiente, por favor. Y hablando de contar con datos, que es esta extraordinaria convocatoria que se hace desde el MinCity, desde la Universidad de San Andrés, la verdad que no es algo nuevo desde cierto punto de vista, ¿sí? Lo nuevo son las técnicas que se usan ahora, las técnicas tanto estadísticas como de visualización que se usan ahora. Eso sí es nuevo, y la asociación con artistas, etc. Pero contar con datos es parte de dos cosas. Es parte de contar y es parte de la ciencia. Y contar, siempre contamos. De hecho, una de las cosas que nos hace humanos es contar. Es la propensión, la obligación a contar, en no quedarnos con algo. De hecho, somos humanos tal vez desde que nos contamos historias. Pero para contar esas historias, necesitamos formas de mostrarlas. Y esto claramente es visualización de datos. Yo te quiero contar, che, Grok, ahí afuera hay un montón de bisontes, hay un montón de búfalos, está buenísimo y están para ese lado y para lo que fuera. Bueno, te lo cuento visualizando esos datos como aparecen en algunas cuevas prehistóricas, ¿sí? Que son las que están aquí marcadas. Ahí está Lascaux, ¿sí? Es una cuevas prehistóricas más importantes por ahí, ¿sí? de que querían contar eso. Che, ahí afuera hay caballos, o hay bisontes, o hay lo que fuera. ¿No es eso visualizar datos? ¿No es eso muy potente para una historia? Más potente aún que decirte por allá hay tantos bichos o lo que fuera. Claro que sí. Pero la ciencia también se apropió de esta forma de contar historias, que fue recontrapotente. La siguiente, por favor. De hecho, la gran revolución copernicana tiene muchísimo que ver con cómo se la cuenta. Ustedes saben cómo es la historia, obviamente. El sentido común dice que la Tierra está fija y el Sol sale. No solo el sentido común, el lenguaje dice eso. Seguimos diciendo, sale el sol y se pone el sol. Es una metáfora, por supuesto, pero así lo vemos. Por tanto, es muy lógico pensarlo. Y si es muy lógico pensarlo, es muy lógico mostrarlo. No, lo anterior, perdón. Lo que está acá está un poquito claro, no sé si lo ven, así que se lo cuento un poquito. Del lado de su izquierda estaría un modelo tolemaico del mundo. O sea, la Tierra en el centro, ¿sí? Y el resto de los planetas alrededor. Yo se los puedo contar, pero si se los muestro con un dibujo de este tipo, y es obvio, la Tierra es enorme, y sí, mirá, es enorme, para donde mires no se acaba nunca. Y encima, el resto gira alrededor nuestro, también es obvio, pero te lo muestro. Tal vez el gran hallazgo, el gran cambio de paradigma, no fue solamente pensar, tal vez la Tierra no está en el centro, sino pensar cómo mostrarlo. Y acá lo que vemos a la derecha es un gráfico copernicano, ¿sí? Muy antiguo. Como ven, las órbitas de los planetas son circulares, todavía no habían llegado las leyes de Kepler, de lo cual habla la obra de teatro que les mencioné ayer, pero de nuevo, ¿sí? Es muy fuerte esto. Yo les cuento una historia, pero se las muestro. El Sol está ahí en el medio, después Mercurio, Venus, Tierra, Marte, así sucesivamente. Sin ese contar con datos, la historia de Copérnico se cae. Se cae absolutamente porque va contra el sentido común. El sentido común es el sol sale. Bueno, pero te muestro, es mucho más coherente mostrarlo de esta manera. No necesito artilugios matemáticos, no necesito estadística, etc. En la astronomía siempre ha habido
contadores de datos, contadores de historias. No solamente en la historia tradicional, cuando nosotros hablamos de ciencia, solamente nos imaginamos la ciencia occidental, ¿sí? Nos olvidamos de que hay una ciencia oriental riquísima con sus propios contadores y contadoras de datos. Ahora sí, la siguiente. Esto es un esquema de un eclipse, ¿sí? No les puedo llegar a decir del todo qué dice ahí, y ustedes sepan disculpar, ¿sí? Pero sí les puedo decir lo que muestran ahí los datos. Sí, muestra el Sol, muestra la Luna, muestra la Tierra y cómo se va moviendo la Luna tapando distintas partes del Sol y cómo eso se ve desde la Tierra. No necesito saber árabe para eso. Necesito saber contar historias visualizando un montón de números. Atrás de esto hay números, ¿sí? Hay órbitas, hay períodos y así sucesivamente. La siguiente, por favor. Y a veces esos datos también los podemos mostrar de manera que es mucho más fuerte que mostrarte una planilla. Esto es un gráfico del siglo XVIII, ¿sí? En el cual se muestran las exportaciones e importaciones entre Dinamarca y Noruega a lo largo del tiempo. No importan tanto de qué se trata, pero fíjense cómo lo vemos, ¿sí? Si acá tenemos una línea, ¿sí? En la cual nos ponemos en el balance positivo o negativo, claramente este gráfico nos muestra que en ciertos años el balance fue negativo, o sea, hubo más importaciones que exportaciones, y en otros años el balance fue positivo, hubo más exportaciones que importaciones, ¿sí? Y no necesito saber economía para esto, no necesito saber estadística, necesito mirarlo. Y esto la verdad que es artísticamente implacable, ¿no? Y es lo mismo que seguimos hablando ahora en el siglo XXI, este tipo de ver datos, pero los ves y de pronto te cambia la cabeza. Y de esto hay evidencia cuando digo te cambia la cabeza, ¿sí? De nuevo, no soy experto en el tema, pero hay estudios de qué te pasa cuando ves algo que tiene cierto impacto visual versus otras cosas que tenés que pensar de qué cuernos me están hablando. Te cambia el cerebro, te cambia la forma en la cual percibís el mundo. La siguiente. El asunto es que a veces a vos te parece que estás mostrando una nube, pero al mundo le parece que estás mostrando algo de nada que ver. Fíjense cómo es este gráfico, se los leo porque seguramente no lo llegan a ver, ¿sí? Es un gráfico que muestra desde aburrido hasta fascinante y desde difícil de comprender hasta fácil de comprender. Nuestra percepción como científicos es que siempre estamos en el cuadrante de fascinante y fácil de comprender. La realidad es exactamente lo contrario, estamos acá abajo. Es aburrido y difícil de comprender. Y ahí tenemos una enorme tarea para hacer. Pero no solamente porque queremos que sea más lindo o lo que fuera, para que se entienda de qué cuernos estamos hablando. Les voy a mostrar dos ejemplos al respecto. La siguiente, por favor, ¿sí? En general nosotros trabajamos con esto, ¿no? Trabajamos con planillas enormes de datos y las cosas que hace Walter, las cosas que hace la gente que trabaja en la llamada Big Data, planillas inconmensurables, ¿sí? Que necesitas discos rígidos enteros para esto. Bueno, esto es incomprensible. Decirle a alguien, bueno, mira, ahí están mis datos, ¿sí? Chau. No podés hacer esto. ¿Cómo llegamos de esto, la siguiente, a esto? Y les cuento qué es esto. Esto es un ejercicio de visualización de datos de una revista, la revista New Scientist, que es una de las revistas más importantes de divulgación científica en Inglaterra. Resulta que los tipos querían mostrar cómo es que en ciertas áreas hay nombres que empiezan a destacarse. ¿Y cómo lo destacás? Ves cuántos trabajos publican esas personas y con quiénes colaboran. Entonces acá ¿qué tenemos? Círculos cuyo diámetro representa cuántos papers tiene una persona, en este caso en el área de células pluripotentes, stem cells, ¿sí? Obviamente acá hay algunos que publican mucho más, pero más allá de eso vemos que hay flechitas. Las flechitas significa con quién interactúa cada uno de estos tipos. Hay flechitas más gruesas, flechitas más finitas, interactúan más o interactúan menos, y hay flechitas más y menos. Este nombre, Yamanaka, fíjense, tiene un círculo enorme y un montón de flechitas, todo el mundo quiere colaborar con él. Bueno, de acuerdo a este trabajo de una revista de divulgación científica, decían, y este va a ganar el próximo premio Nobel. Y efectivamente, 2 años más tarde, Yamanaka ganó el premio Nobel. O sea que mirando las interacciones de papers entre dos personas, pero mirándolo, no necesitas mucho más que eso, no necesitas una planilla Excel para eso, podés predecir algo como quién va a ser el próximo premio Nobel. Y les cuento una historia parecida a esto, a cómo cambiar la forma de mirar datos de mi disciplina, ¿sí? La siguiente. Yo trabajo con ritmos biológicos, ¿sí? Como las fluctuaciones a lo largo del día de la actividad, la temperatura, el estado de ánimo, etc. Y a veces tenés que ver varias de estas fluctuaciones simultáneamente, ¿sí?
Entonces, acá tenemos, por ejemplo, este es un trabajo muy viejo, un trabajo clásico de la disciplina, en la cual tenés alteraciones, fluctuaciones a lo largo de muchos días de la temperatura corporal, del sodio en la sangre, del potasio en la sangre, del volumen urinario, etc. No me dice mucho esto, ¿sí? ¿Cómo sé cómo se relacionan estas variables entre sí? Tengo que pensar una nueva forma de contarlo, una nueva nube para contarlo. La siguiente. Entonces se inventó en mi disciplina, la cronobiología, una forma totalmente distinta de mostrar los datos. La siguiente. ¿Qué pasa si grafico así? Días sucesivos de un experimento versus 24 horas. Entonces, si la variable está activa a lo largo de estos días sucesivos, voy a ver que acá está activa durante este horario, y así sucesivamente. Y acá puedo superponer distintas formas de mostrar los mismos gráficos, muy distinto al anterior. Esto es solamente actividad locomotora. ¿Qué pasa si esto superpongo cuando es el máximo o el mínimo de temperatura? Estos gráficos se llaman actogramas, y para nosotros es algo de todos los días. Nosotros graficamos los datos así, porque mirándolos, mirándolos solamente yo sé de todo sobre esto, mientras que en el gráfico anterior, que es el gráfico obvio, cómo fluctúa la temperatura a lo largo del tiempo, etc., no le puedo sacar tanta información. Entonces, por ejemplo, la siguiente, otro gráfico histórico, la siguiente, ¿sí? Acá estamos viendo en el mismo gráfico cómo fluctúan la actividad locomotora, ¿sí?, de una persona en aislamiento y la temperatura de una persona en aislamiento. E inmediatamente sé qué relación hay entre ambas, qué pasa si una sube y la otra no, y así sucesivamente. Me cambia la forma de entender el mundo. Y hablando de entender el mundo, la siguiente, ¿se puede cambiar el mundo contando datos? La forma en la cual vos mostrás una nube, si mostrás una nube con forma de oso, de perro o de conejo, ¿es simplemente un divertimento? ¿Una forma para mostrarlo más lindo y que la gente se enganche más o menos? ¿O se cambia el mundo? Permítanme mostrarles 3 ejemplos en los cuales realmente se cambia el mundo contando los datos. Uno de los ejemplos más conocidos, Florence Nightingale, ¿sí?, la creadora de la enfermería profesional. O sea, tenía que mostrarle a la reina Victoria, nada menos, que en distintos lugares, en distintos hospitales en guerra, esto es durante la guerra de Crimea, había distintos tratamientos y los soldados sobrevivían más o menos. Algo importantísimo para el imperio, para la guerra y lo que fuera. E inventó, ¿sí?, este gráfico en flor, lo inventó ella literalmente para mostrarle, mira, en estos meses no teníamos heridos, acá empezamos a tener más. Y fíjate, en los hospitales de este tipo hay muchos más muertos que en este, y así sucesivamente. Por tanto, veamos por qué está ocurriendo eso. Y sin estos gráficos hubiera sido una planilla que nadie hubiera entendido. Entonces la forma de mostrar los datos de heridos y muertos en la guerra de Crimea cambió el curso de la guerra, o sea, cambió el mundo. Siguiente ejemplo de cambiar el mundo, ¿sí? En la Exposición Universal de 1900 en París, ¿sí?, exposiciones universales donde van todos los países, en París quedó la Torre Eiffel, a propósito, en el stand de Estados Unidos hubo una serie de visualizaciones de datos que creó este señor Dubois, en las cuales mostraba la evolución de los logros de los afroamericanos en los últimos 35 años. ¿Por qué 35 años? Porque habían pasado 35 años desde la abolición de la esclavitud. Y los mostró de una manera que era muy clara. De pronto tenemos más afroamericanos que terminan el colegio, algunos que terminan la universidad, más que ocupan lugares en el gobierno y así sucesivamente. Y eso cambió la perspectiva del mundo frente a la esclavitud, ¿sí? Realmente un gráfico, mostrarlo todo junto a todos los países del mundo, cambió una perspectiva de racismo directamente, por mostrar los datos de cierta manera. La siguiente. Otro ejemplo, este es un contraejemplo de alguna manera, ¿sí? Un psicólogo norteamericano, Goddard, ¿sí?, que además era escritor, ¿sí?, escritor de novelas, escribió una novela, ¿sí?, en la cual puso por primera vez este tipo de gráficos que hoy se conocen bastante. ¿Vieron los gráficos en los cuales se ve cómo se hereda cierta característica a lo largo de las generaciones? Entonces tenemos que el círculo es de mujeres, el cuadrado es de hombres, y en algún momento, si algo es distinto, en este caso vemos un círculo negro, es que tiene alguna característica distinta heredable. En este caso, la característica heredable tiene que ver con las capacidades cognitivas. Y esto es una novela, ¿sí?, y en la cual muestra entonces este escritor que esta chica que tenía un defecto en capacidades cognitivas
tiene un hijo con el personaje principal de la novela, que es este Calicach, ¿sí? Y obviamente el hijo también tiene esa característica que después empieza a aparecer mucho más en la población. Bueno, esto, insisto, esto es ficción, es una novela. Este gráfico se utilizó en la Alemania nazi para decir, fíjense, si nosotros no cuidamos quién se reproduce con quién, ciertas características no deseadas en la población, por ejemplo, deterioro cognitivo o lo que fuera, se van a seguir desperdigando. Tenemos que saber quién se reproduce con quién. O sea, cambia el mundo, no lo cambia para bien en este caso, pero es muy fácil ver esto, muy fácil ver, bueno, acá claramente esto negro empieza a aparecer en toda la población. Si yo se los cuento con una planilla o simplemente con el cuento, con la novela en letritas, no es tan fácil. Y el último ejemplo que les muestro es un ejemplo de Edward Hawkins. Cuando se empezó a hablar muy fuertemente de cambio climático, la gente no se ponía muy de acuerdo en cómo mostrar el impacto del aumento de temperatura, ¿sí? Se conocía el famoso gráfico de palo de hockey, que seguramente ustedes habrán visto, ¿sí? Que muestra cómo la temperatura, luego de una caída, empezó a subir notablemente, ¿sí? Y en este momento estamos mucho más arriba de lo que desearíamos y todavía no sabemos cómo parar esto. Bueno, una de las primeras formas de mostrarlo es este gráfico, es un gráfico de barras en los cuales lo azul significa un año que es inferior al promedio de temperatura mundial y lo rojo es un año en el cual es superior al promedio de temperatura mundial. No tengo que decirles nada sobre este gráfico. Está muy claro de qué se trata, ¿no? Azul, 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 rojo, rojo, recontra rojo. Y no les tengo que mostrar un número, no les tengo que mostrar una fórmula ni nada, es simplemente mostrarles una nube de una manera, en este caso, colorífera, ¿sí? La siguiente, por favor. Otro ejemplo de cambio al mundo, el último ejemplo, la tabla periódica de los elementos, ¿sí? Esto es un invento de mucha gente, si bien el que más conocemos es Dmitri Mendeleev, el ruso este chiflado, obsesionado completamente con la tabla. Y lo interesante es que él necesitaba encontrar una forma gráfica de mostrar lo que estaba pensando. Y no la pegaba. Realmente estuvo muchos años obsesionado con el tema. De hecho, Mendeleev tenía cartas con los elementos y hacía solitarios, ordenándolos de cierta manera, y no la pegaba, andaba mucho en tren, porque él vivía en San Petersburgo, daba clases en Moscú, y en el tren se la pasaba haciendo solitarios. Y no la pegaba, no la pegaba, no la pegaba. Cuenta la historia que estaba Mendeleev una noche en su casa, una tarde en su casa, en San Petersburgo, una tarde de mucho frío, ¿sí? Y se sentó en el sillón frente al fuego, y en algún momento las llamas del fuego empezaron a bailar y le empezaron a hablar a Mendeleev. Lo que no cuenta Mendeleev es la cantidad de botellas de vodka que tenía al lado del sillón, entonces es un detalle. Y le decían, Dimitri, sos un gil, en ruso, por supuesto. Vos estás tratando de hacer una tabla tipo Señor de los Anillos. Una tabla para contenerlos a todos los elementos. Y no conoces a todos los elementos. Hay elementos que no han sido descubiertos todavía. Tenés que hacer una tabla incompleta, una tabla con agujeros. Cosa de que después venga Otoniato, descubra elementos nuevos y tenga dónde meterlos. Dicho y hecho, agarró sus cartas, las ordenó de acuerdo a peso atómico, periodos, columnas, filas, etc. Y logró esto, si en este caso ya está completa la tabla, pero una tabla con agujeros, que era la mejor forma de saber si hay una forma de ordenar todos los elementos del universo, los conocidos y los desconocidos. Y tan importante como el criterio del peso atómico, es el criterio de cómo mostrarlo. Cómo mostrar esta tabla, y el impacto que tuvo cuando Mendeleev en las sociedades de química mostraba esa tabla con filas y columnas fue tremendo, y les cayó la boca a todos sus competidores que venían con otros modelos de tablas, y cambió el mundo, claro que cambió el mundo. De pronto el mundo tenía un orden, había una forma de ordenarlo, y yo si esto se lo muestro de otra manera no queda tan claro, ¿sí? Por último, seguimos adelante, ¿sí? Sí, efectivamente, la forma en la cual vos mostrás el mundo puede llegar a cambiar el mundo. Y esto es muy válido en ciencia. En ciencia, la forma en la cual vos te presentás frente al mundo cambia tu perspectiva, cambia lo que contás, cambia lo que la gente entiende. Entonces, finalmente, ¿sí? Podríamos llegar a decir, si tiene forma de nube, si tiene color de nube, si se mueve como una nube, la última, no tenemos idea de qué se trata. Es cuestión de cómo lo contemos. Muchas gracias.